Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde discutimos semana tras semana desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia distintos temas de importancia para nuestra sociedad y sobre los cuales la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir. Me acompaña como todas las semanas el compañero Fernando Pacheco Balcour. Fernando, gracias por estar aquí. Saludo cordial, gracias Israel y gracias al público que nos acompaña. Se da cita siempre para escuchar este ratito de mucho conocimiento y sobre todo ese aprendizaje para uno día a día ir poniendo su granito de arena y mejorar el mundo que el Señor nos ha regalado. Fernando, sí, en el pasado programa, si nuestra audiencia recuerda, comenzamos a hablar de la encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII, una encíclica publicada hace 60 años, sobre precisamente la paz en la tierra y unas fórmulas que nos presentaba el Papa allá en el 63 para conseguir la anhelada paz en la tierra, esa agenda inconclusa que todavía tenemos, y cuyos pronunciamientos en el 63 siguen tan vigentes hoy como estaban en aquel entonces. Y en el programa anterior habíamos estado hablando sobre una serie de derechos que el ser humano tiene y que el Papa discute en su encíclica, y que los tenemos por nuestra condición de hijos de Dios, por la dignidad que eso nos imprime, eh, y que sin que se nos respete esos derechos, pues resulta imposible poder hablar de paz y de una sociedad justa. Y así habíamos hablado, ¿verdad?, del derecho a la existencia, del derecho a practicar nuestra religión, del derecho a disfrutar de la cultura, del derecho a que se nos respete nuestra buena fama y se nos respete nuestro derecho a opinar. Y ya al final del programa, la semana pasada, habíamos quedado precisamente hablando del derecho al culto divino, y también habíamos mencionado los derechos familiares, ¿verdad? Que es ese derecho que tiene toda persona a elegir el estado que quiere vivir en su vida, establecer y fundar una familia, si así lo entiende necesario, pero también el derecho que tiene a seguir cualquier otro tipo de vocación personal, como muy bien podría ser la vocación sacerdotal o religiosa, y a lo cual tiene perfecto derecho todo ser humano. Y había dicho, y no habíamos terminado de comentar sobre este asunto la semana pasada, y me gustaría retomar hoy la discusión aquí, sobre este tema de la, eh, de los derechos familiares, además del derecho a contraer matrimonio, con todo lo que conocemos del matrimonio, como que es una unión de vida indisoluble, un sacramento, ¿verdad?, de los seres humanos. Pero nos decía Juan 23 en el numeral 17 de la encíclica, que los padres son los que tienen la responsabilidad, antes que nadie más, de mantener y educar a los hijos. Y entonces yo te comentaba, Fernando, que a mí me preocupa mucho sobre este aspecto, el hecho de que cada día más el Estado quiere intervenir en la forma y manera en que tú educas y en los valores que tú le puedas inculcar a tus hijos, ¿verdad? Y lo hacen a través del sistema educativo, pero también lo hacen a través de otras leyes que a esos efectos se legislan.
Y al igual que como tú decías en el programa anterior, de que hay gente que no se atreven a hablar de religión eh, por miedo a que se ofenda a alguien, pues igualmente hay cristianos que ya no se atreven a inculcarle a sus hijos valores cristianos o hablarles de valores cristianos, eh, por miedo a que los señalen, a que los critiquen o hasta que los acusen de algún tipo de negligencia y o maltrato hacia los menores, ¿verdad? Lo cual a mí me parece muy peligroso porque el derecho a educar a los hijos es algo que ningún padre debe renunciar. Eh, Así el es. derecho primordial recae en nosotros como padres, tú que tienes hijos, yo que tengo hijas, el derecho a educarlas recae en nosotros, ¿verdad? Y yo no quiero que nadie más venga a educarme y a infundirle valores a nuestros hijos. Instruirlos, eso es otra cosa, pero educarle e imponerle valores, creencias e ideales, pues no, eso nadie lo debe, ningún poder político lo debe hacer porque eso cae dentro de lo que es el principio básico de mi libertad como padre, ¿verdad? Así es. Y yo creo, Israel, en esa línea que tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes ante estas, como tú dices, pseudovalores, ideologías, diferentes tipos de pensamientos que no van acorde con la verdad, que no van acorde con lo que papá y mamá quieren enseñarle al hijo, porque tenemos que tener muy presente que los estados, refiriéndome ya a los grandes gobiernos, en muchas ocasiones lo que tratan es de tener una población que puedan fácilmente manipular para lograr los objetivos egoístas que a veces tienen estos gobiernos. Y en la medida que puedan educar hacia esas ideologías que los gobiernos prefieren o puedan mantener esas masas ignorantes, pues es más fácil para los distintos poderes de gobierno manipular a una población. Y más adelante habla de esto, no nos podemos ir sin tocarlo sobre el derecho a la educación, un derecho fundamental que hay que mantenerlo muy vigente porque en la medida que usted se educa, pues es más difícil que a usted lo manipulen. ¿Eh? Así que es un derecho, el derecho a educar los hijos, como menciona Israel, es algo que tenemos que tener muy presente. Además de un derecho, pues también traigo la parte de que es un deber el educar a nuestros hijos. Nuestros hijos no se educan en el YouTube, ni en las diferentes redes, ni en el TikTok, ni en las diferentes redes sociales. Hay que estar muy pendientes. Vivimos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo los que seguimos a Jesús. En el sentido de que sí tenemos que caminar y trabajar en este escenario, pero siempre con los fijos ojos en Jesús y tenemos que dar esa luz, tenemos que tratar de transmitir esa luz del Señor a través de nuestra enseñanza a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, yo sé que las redes existen, yo sé que mis hijos están expuestos, pero trato de mantener un diálogo. Tú también lo has mencionado en otros programas, Israel, y en varias conversaciones. Trato de mantener un diálogo con mis hijos para cuando ellos me traen algo que ellos han visto, yo entonces enfrentarlos con la verdad de una manera sabia, porque quiero que ellos tengan esa confianza y decirle, mira, papito, eso que tú viste en ese video, eso no es del todo cierto, porque la verdad es esta y es esta otra. Eso lo podemos corroborar de esta manera. Así que el derecho a educar a los hijos también tengamos muy presente que es un deber. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, por eso es que aprovechan los gobiernos, por eso es que aprovechan las diferentes ideologías disparatadas que hay por ahí en el ambiente para entonces criar a nuestros hijos. Un principio básico de las ciencias sociales es que si usted tiene a un joven, que ese joven no encuentra su grupo de apoyo en la familia,
pues va a buscar un grupo de apoyo en la calle. Y entonces eso es una vía fácil para que se convierta en un delincuente. Y sobre estos derechos ya Israel, ¿verdad? Pasando un poquito más adelante, están los derechos económicos, nos menciona el Papa, y el numeral 18 menciona, y cito, en lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Del mismo modo, quisiera añadirle un poquito ahí en lo que se refiere eh, al trabajo, dice el numeral 19. Con estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y a los deberes de esposa y madre. Y yo quisiera abundar un poquito sobre esto, Israel, y me gustaría escucharte, pero en cuanto a estos derechos económicos y en cuanto a las exigencias que menciona el Papa para las mujeres, sobre todo, de sus deberes de esposa y madre, yo he escuchado en diferentes conversaciones que he tenido con diferentes amistades, colegas de trabajo, etcétera, como muchas, con las mujeres que he dialogado este tema, me mencionan, mira, tal vez no puedo tener hijos, se me hace muy difícil, o tal vez nada más puedo tener uno. Y cuidado, porque las condiciones de trabajo están bien difíciles, la economía no da, el patrono pues no coopera, etcétera. Entonces es un derecho que poco a poco tal vez se ha ido ampliando, pero nos falta mucho, mucho, mucho para que las mujeres, sobre todo en el ámbito del embarazo y de la crianza de este niño, pues puedan tener unas condiciones de trabajo adecuadas, sean respetadas. Se me ocurre decir que también los gobiernos pueden promover algunos incentivos para que los patronos contraten mujeres, porque se dice en la calle que el patrono que ve una mujer que puede estar en una etapa que pueda quedar embarazada, pues tal vez no la miran con gran preferencia porque a la hora de producir, pues sabe que esa dama pues tiene derecho a tener unas licencias de maternidad, de lactancia, etcétera. Pero concluyo este tema particular del derecho de la mujer. Los estudios científicos, y esto es para los patronos, indican que un empleado, y sobre todo en este caso que estamos hablando de la mujer, que se le respeten estos derechos, que pueda tener ese debido espacio para la crianza de ese infante, es una mujer que va a producir más, va a tener una, un ímpetu de trabajo tal vez más grande y un compromiso mayor, porque entre otras cosas, pues tiene un norte, ¿no? Tiene un norte de vida que es esa criatura. Nada, aquí resumiendo bastante en cuanto a esta temática que es muy fascinante. Mira, Fernando, esto es algo que creo que te lo he dicho a ti, no sé si lo he dicho aquí en el programa anteriormente, pero sí sé que lo he comentado en distintos lugares. Eh, en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo occidental en general, pero principalmente el mercado de trabajo en los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Que por la vinculación política que tenemos es nuestro marco de referencia, pues existe este pensamiento de que para que haya desarrollo económico, pues el empleado hay que hay que darle ningún derecho. Mientras menos derechos tengan los empleados, mejor para que haya desarrollo económico, ¿verdad? Hay otros países y otros lugares en el mundo, como son varias jurisdicciones en Europa, en donde hay unos derechos a los trabajadores que son muy superiores a los que nosotros tenemos y son economías muy competitivas. Yo pienso que no hay un empleado que sea más productivo que aquel que se siente bien tratado por su patrón.
Así es. Esa es la lógica. No hay un empleado que produzca más que aquel que siente que lo valoran en su lugar de trabajo. Y este aspecto que tú nos traes sobre el asunto de esa disyuntiva que muchas mujeres se encuentran, ¿verdad? Entre ser madres o ser empleadas, en desarrollarse o no, pues no debería ser. La política pública del Estado debería estar dirigida a facilitar el que las madres tengan los mecanismos para poder cumplir a su vez con su rol de madres, pero también a que puedan desarrollarse plenamente y puedan desarrollar sus capacidades productivas y desempeñarse en el mundo del trabajo, más aún, pero no podemos perder de perspectiva que cada hijo tiene un padre y tiene una madre, así que las labores de crianza no le corresponden a la madre solamente, ¿verdad? Así que deberían equipararse en todos los sentidos los derechos, los derechos, las licencias, los beneficios que se le den a a una madre para que pueda atender a sus hijos, se le deben equiparar en la misma manera al padre, no solamente porque es padre, sino para que también tenga la responsabilidad de contribuir en la crianza de ese hijo y facilitarle a su pareja y a su esposa que ella también se pueda desarrollar y pueda trabajar y dar el máximo y sentirse productiva, porque eso es parte del derecho a lo que todos los seres humanos tenemos. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero va más allá, Fernando. Esto no es un secreto que en Puerto Rico tenemos un serio problema de natalidad. ¿Verdad? En Ujú. Puerto Rico no tenemos una generación de reemplazo. En Puerto Rico es una sociedad envejecida y envejeciendo, ¿verdad? Y la tasa de natalidad está prácticamente en negativo. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos convertirnos en una economía productiva si no tenemos una tasa de natalidad que sirva para sustituir a las generaciones que van envejeciendo. Así que tenemos que seriamente comenzar a pensar cuáles son esas políticas públicas que tenemos que empezar a adoptar para que este problema de la tasa de natalidad se pueda revertir, porque esto no es un asunto que se resuelva de un día para el otro, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a tomar a tomar las medidas ya. Además de esto, me gustaría comentar también, Fernando, que el Papa habla en el numeral 20 de la encíclica, ¿verdad? Habla de otros derechos o otras situaciones que hay que garantizarle a los trabajadores. Por ejemplo, dice, de la dignidad humana, estoy citando del numeral 20 de la encíclica, nace también el derecho a ejercer las actividades económicas, salvando en el sentido de la responsabilidad. Por tanto, no debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia y que por el mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita tanto a él como a su familia mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. Sobre este punto, nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, decía que al deber de trabajar impuesto al hombre por la naturaleza corresponde a sí mismo el derecho natural, en virtud del cual puede pedir a cambio de su trabajo lo necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan profundamente está mandado por la naturaleza la conservación del hombre. Oye, y hace un tiempo atrás en Puerto Rico teníamos esta discusión sobre el asunto del salario mínimo, ¿verdad? En donde un gran sector de la economía del país se resistía a que se aumentara el salario mínimo que aún en el
nivel que se encuentra hoy y en el que va a entrar próximamente, si es que finalmente se dan las condiciones en julio, el próximo nivel de salario mínimo en el país todavía sigue siendo un salario que no da para que las personas con el costo de vida puedan subsistir, ¿verdad? Y había gente que se oponían inclusive a esos incrementos. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde está la justicia en toda esta discusión económica? ¿En dónde queda? Porque sí es cierto, los, los aumentos en el salario mínimo tienen un impacto en los costos de producción, los van a tener, pero oye, es una cuestión de justicia y lo dice la doctrina social de la iglesia, lo han dicho, lo ha dicho el magisterio. Tenemos derecho, claro está, en la medida en que la empresa pueda, a tener un salario adecuado y justo. Pues hay que luchar porque esos salarios sean justos. Eso es así y se puede hacer de una manera escalonada. Puede ser de una manera escalonada, responsable, con la planificación correcta y sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad social que tenemos con los empleados. O sea, patrono y empleado, hay una gran responsabilidad. Tal vez la ganancia se puede reducir algo. Tampoco es que uno esté en contra de que los empresarios pues echen hacia adelante, sino todo lo contrario. A mayor cantidad de empresarios, pues uno parte de la premisa que hay mayor cantidad de jefes de familia que están supliéndole lo necesario en su hogar a su familia. Pero tal vez podemos dar un poquito más cada cual y las ganancias ser un poquito menos en la empresa para poderle dar un trabajo digno a nuestros empleados. Y yo sé que al final del día eso es lo que trae una mayor satisfacción. Usted saber que lo que usted está haciendo en su trabajo va a ayudar y va a redundar en unas familias más estables, en unas familias donde se le dé mayor acceso a la educación, a los bienes materiales básicos y necesarios, etcétera. También quería, yo sé que ya hablaste sobre eso hace un minutito, pero algo en cuanto a los padres, en la empresa privada no hay licencia por paternidad. Y es algo que debemos seguir trabajando para que en su momento, pues, como tú dices, se equiparen esos derechos, porque en un matrimonio, pues, tanto el padre como la madre, pues, tienen unos deberes insustituibles. En cuanto a los derechos que nos menciona el Papa Israel, quería mencionar algunos para luego pasar a los deberes que no se nos pueden olvidar. Los derechos y los deberes van unidos de la mano. Si usted reclama un derecho, pues usted también tiene un deber. Entonces, en cuanto a los derechos, el Papa mencionaba derecho de reunión y asociación, que son unos derechos muy importantes. El numeral 23 nos dice, de la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación. El de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos. Todos tenemos derechos y debemos también fomentarlos a reunirnos, a asociarnos para lograr esos fines en común. El ser humano no está solo. Los grandes cambios, las grandes propuestas, los grandes giros de la humanidad se han debido a que un grupo de personas mucho más grande o un poco más pequeño se han organizado. Así que tenemos que tener presente que las grandes cosas nunca, me atrevo a decir, nunca las vamos a lograr solos. Siempre las vamos a lograr organizándonos con un grupo de hermanos, con un grupo de colegas para lograr ese fin común. A eso el Señor nos llama, ¿verdad? Sobre todo a estar en comunidad y sobre todo en estos tiempos de la sinodalidad tenemos que hacer resonancia de estos llamados, de estos signos de los tiempos que estamos viviendo. En cuanto al derecho, también nos menciona el Papa de residencia y emigración. Nos dice el numeral 25 que ha de respetarse íntegramente también el derecho de que cada hombre pueda conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos de un país
Más aún, es necesario que le sea lícito cuando lo aconsejen justos motivos emigrar a otros países y fijar su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad. Así que, del mismo modo, a mí este derecho, Israel, no sé qué tú piensas, pero a mí me contrasta con la situación de migración que hay en Puerto Rico, de que ciertamente, pues, uno, hay colegas, hay ciudadanos, hay familiares que tienen que emigrar a otros países, pero yo en parte también pienso que muchas de las familias que han emigrado, muchos de los puertorriqueños que han emigrado de Puerto Rico, se ha debido tristemente a que como país no nos hemos organizado para nosotros darnos la primicia como pueblo y tener las condiciones adecuadas para germinar como cultura, como país y claro, cada cual pues es ciudadano del mundo, pero yo creo que en Puerto Rico particularmente está la situación de que no tenemos a veces esas condiciones apropiadas para que nuestros conciudadanos pues permanezcan produciendo para su país si es que lo desean, porque yo estoy eh, bastante convencido y esto es algo que las charlas que cada cual tiene en sus entornos sociales pues las ha tenido, pero yo estoy casi convencido de que muchos de los que se han ido del país no ha sido porque han querido, sino ha sido porque pues, las condiciones económicas los han desplazado, la falta de derechos, la falta de condiciones apropiadas para ellos, pues tener unas condiciones de vida decorosas, como mencionaba la encíclica al principio. Ciertamente, Fernando, ahí hay personas que inclusive este aspecto que tú mencionas de la emigración en Puerto Rico han dicho que se trata de una especie de migración forzada solapada. Hay otros países en el mundo, principalmente en la América Latina y en el África, en donde pues, las personas se ven forzadas, inclusive por la violencia, a abandonar sus países. En Puerto Rico se nos va una gran cantidad de personas en edad productiva, pero de la misma manera, aunque no forzados por las armas, pero forzados por las circunstancias, porque de otra manera no podrían crear una familia aquí en Puerto Rico. Así que es un problema serio que ciertamente tenemos que atender porque atenta contra la dignidad humana. Antes de irnos a la pausa, Fernando, y ya para concluir con el tema de los derechos, para cuando vengamos de la pausa poder hablar ya de los deberes, quiero hacer la salvedad de que uno de los derechos que menciona el Papa es el derecho a intervenir en la vida pública, ¿verdad? Todo ser humano tiene derecho a participar de la cosa pública, pero no para servirse de la cosa pública, sino para contribuir al bien común de la sociedad. Y esto es un llamado que el Papa Francisco nos ha hecho a los católicos y continúa haciendo, que nos involucremos en la política para impregnar con los principios evangélicos y con los principios de la doctrina social de la Iglesia la toma de decisiones para el bien común de nuestra sociedad. Tenemos que ir a la pausa, Fernando, pero al regreso, pues ya quiero que vayamos y entremos al tema de los deberes, ¿verdad? Porque, que son resultado inevitable de los derechos. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde en el día de hoy continuamos con la discusión de la encíclica Pacem in Terris de Papa San Juan XXIII, y terminábamos la primera parte del segmento ya cerrando con lo que son los derechos fundamentales del hombre que el Papa enumera como necesarios para que podamos hablar de una sociedad que está debidamente ordenada y que propende y que resulta en una sociedad pacífica. Pero tenemos que hablar también de los deberes que tenemos como ciudadanos, porque
No solamente podemos hablar de derechos, tenemos que hablar también de deberes. Nos dice el numeral 28 de la encíclica que los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural que les confiere o los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible. Y continúa diciendo en el numeral 29, por ello, para poner algún ejemplo, el derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservar, el derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro, el derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y con mayor profundidad y amplitud, ¿verdad? Y comienza diciéndonos el Papa en cuanto a los ya hablando de deberes específicos que tenemos como seres humanos, que tenemos el deber de respetar los derechos ajenos. Somos muy abiertos y muy dados, muy rápidos a reclamar derechos y que se nos respeten, pero ya veníamos hablando, tenemos la misma actitud para respetar los derechos ajenos. Esa debe ser la pregunta que cada uno de nosotros, no solamente como católicos y como cristianos, sino como seres humanos, ¿verdad? Como miembros de una sociedad, nosotros estamos respetándole los derechos a nuestros semejantes de la misma manera en que reclamamos que se nos respeten los de nosotros. Por ahí comienza, por ahí comienza, esa es la base de la convivencia pacífica en una sociedad. Así ¿Qué, es. qué me puedes decir, Fernando? Mira, Israel, mientras dialogabas, me viene a la mente, a veces le exigimos mucho al gobierno y no paremos de exigirle porque es nuestro deber. Como mencionaba el derecho, recordaba el Papa que tenemos que involucrarnos en la vida pública. No dejemos de exigirle. Ahora bien, el mismo deber de exigirle al gobierno, pues a mí me lleva, el mismo derecho, perdóname, de exigirle al gobierno, a mí me lleva el deber, entonces yo también cumplir con los deberes de ciudadano, por ejemplo, de pagar mis contribuciones, de rendir, ¿verdad? Las cosas que tenga que rendir, porque a veces lo que uno percibe es una especie de revanchismo y de ciclo tóxico de que, bueno, si el gobierno lo hace mal, pues yo también lo voy a hacer mal, porque entonces ahí empatamos la pelea. Pero es que, mire, tenemos que romper los ciclos. Si hay alguien corrupto en el gobierno, pues usted tampoco se va a convertir en una persona de dudosa reputación que no rinda sus planillas, porque entonces, pues, o sea, un evasor contributivo, porque entonces, pues, si el gobierno lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Mire, ahí entonces el deber de exigirle, el derecho de usted exigirle al gobierno, pues se ve afectado con el deber que usted tiene de responder adecuadamente, a seguir el orden público, de pagar sus contribuciones. A mí también se me ocurre el derecho a una salud adecuada o el derecho a una vivienda adecuada. ¿Cómo yo puedo exigir esos derechos? Pero en ocasiones vemos como algunas personas inescrupulosas, y a veces se hace la norma, pues tergiversan un poco la información en los formularios y las solicitudes para recibir beneficios que no les corresponden. Beneficios médicos, beneficios de vivienda, beneficios de diferente índole, que son para algunas personas que no tienen los medios, como algunas personas reciben estas ayudas sociales, que es el Estado benefactor, reciben estas ayudas sin merecerlo. O sea, tenemos que ir repensando las cosas, no normalizarlas ni hacerlas cultura, porque no vamos a romper estos ciclos. Usted sabe de lo que yo le hablo, ¿no? ¿Verdad? Mira, ponte tanto aquí, o ponte soltero o soltera, o escribe esta cosita aquí que no pasa nada, y recibe los beneficios. Mire, cuidado, los cristianos, ¿verdad? Aquellos que nos escuchen, los católicos, sabemos que eso es un grave pecado.
Y del mismo modo, a nivel moral y legalmente hablando, eso es robo, eso es fraude. Así que mucho cuidado con esos microfraudes que a veces no tratamos de racionalizarlas, diciendo, bueno, pero es que mucha gente lo hace. O es que el gobierno pues no me permite, el gobierno es corrupto, pues yo también le voy a tumbar unos chavitos al gobierno. Mire, mucho cuidado con eso. Es mejor uno tener una conciencia clara, una conciencia limpia, una dignidad propia de que estoy haciendo las cosas bien y por eso puedo exigir mis derechos, a todo lo contrario. Ciertamente Bien, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo, ¿verdad? Esa es la máxima y por allí es que comienza nuestra obligación moral, ¿verdad? A obrar siempre de manera recta y de manera correcta. Así que no podías decirlo con mayor elocuencia, Fernando. Esa es la clave y nos corresponde a cada uno de nosotros el examinarnos por dónde vamos caminando. ¿Verdad? Es tan sencillo como eso. Y nos daremos cuenta, ya que somos muy dados a criticar y a exigir, nos daremos cuenta de lo mucho que tenemos que cambiar en nuestra propia vida. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar, si es que queremos tener una sociedad justa y que sea, y al ser justa sea a su vez pacífica, es que tenemos el deber de colaborar con los demás y tenemos el deber de colaborar con el Estado para que las políticas públicas se puedan realizar y llevar a cabo y la empresa común, ¿verdad? Se pueda conseguir. Vivimos en una sociedad donde cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos y todo el mundo quiere estar metido en su zona de tranquilidad, lo que le llaman los norteamericanos el comfort zone, ¿verdad? Y no queremos salir de ese pequeño cuadrito de comodidad, no queremos salir del acondicionador de aire de la casa, ¿verdad? A colaborar con nadie y a colaborar con nada y estamos llamados a colaborar para conseguir el bien común porque somos seres sociales y no podemos vivir encerrados porque la naturaleza misma nuestra nos lleva a necesitar de los demás. Y al igual que necesitamos de los demás necesitan de nosotros y tenemos que colaborar y ayudarnos. Mira, Fernando, a mí me daba grima. Esto han pasado 5 años, pero todavía todo el mundo lo recordamos. En el huracán María, a mí me da grima el saber que la gente estaban felices porque descubrieron que tenían vecinos y que el huracán María les ayudó a descubrir que tenían vecinos. No tenía que venir un huracán para que nos diéramos cuenta de eso. Al contrario, el huracán María lo que hizo fue darnos una bofetada en la cara para darnos cuenta de lo enajenados que estábamos del mundo. Y esto es algo que yo lo he conversado en muchos lugares, no sé si inclusive aquí lo he dicho, pero nosotros nos quejamos de que decimos que la juventud está perdida y la criminalidad y los jovencitos metidos en el punto y viviendo de la criminalidad. Oye, pero todo el mundo sabe en su barrio y en su sector cuál es el niño que está por perderse. Todo el mundo sabe cuál es el niño que no está recibiendo el modelaje que necesita. Ah, ¿y qué estoy haciendo yo para que ese niño encuentre y se dé cuenta que hay otra forma de vivir? ¿Estoy haciendo algo o simplemente lo estoy velando desde mi zona de comodidad a que caiga y se escopote? ¿Verdad? Para entonces después criticarlo, ¿verdad? A él y a su familia. ¿Hice yo algo para ayudar a esa familia a que pudieran encontrar el camino, a que pudieran encontrar la forma de educar adecuadamente a ese joven? ¿Puse yo mi grano de arena para que esa familia consiguiera los recursos que necesitan, bien sean económicos, profesionales, ¿verdad? O de servicios de cualquier tipo para solucionar sus problemas y que pudiesen solucionando sus problemas encaminar mejor a ese niño?
Oye, y esto es algo de todos los días en todas las comunidades, del país. Nos quejamos y decimos de la violencia doméstica y las víctimas de violencia doméstica y es un escándalo el nivel de feminicidios y de violencia machista que hay en el país. Oye, pero todo el mundo sabe quiénes son las familias que sufren violencia doméstica. Hacemos algo para tratar de que esas mujeres que son víctimas de violencia doméstica y que nosotros lo sabemos consigan la ayuda que necesitan o simplemente decimos, eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Y me quedo escondidito en mi casa para quejarme después y darme golpes de pecho cuando ocurra la desgracia. A eso es a lo que estamos llamados. Oye, y nos lo dice bien claro el Papa Juan XXIII aquí en esta encíclica hace 60 años. Lo repite a cada rato el Papa Francisco hoy, 60 años después. Tenemos que salir del adormecimiento que tenemos los puertorriqueños y que tiene el mundo en general, pero nosotros los puertorriqueños, porque aquí es que estamos nosotros viviendo en este pequeño pedazo del mundo. Tenemos que salir de nuestro conformismo, tenemos que salir de la insensibilidad en que estamos viviendo y sobre todo del egoísmo y el yoísmo, de que después que yo esté bien, pues todo está bien. No, mientras haya una persona mal en la sociedad, no estoy bien yo, porque la sociedad no va a estar bien y yo soy corresponsable por el bien común y por el bien por el bienestar de mis hermanos, que son todos, ¿verdad? Que es mi prójimo, que es mi vecino, que es todas las personas con quien yo de una u otra forma me relaciono. Así que esa yo creo que es uno de los deberes más grandes que tenemos como sociedad y en los que cada uno de nosotros más pecamos. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, Israel, ahí yo creo que vivimos tristemente en estos últimos tiempos bajo la norma del sálvese quien pueda, del sálvese quien pueda. Y yo creo que es un buen momento para uno hacer esa introspección y sobre todo los cristianos y los católicos pedirle al Señor que nos vuelva nos dé ese corazón de carne tan necesario para nosotros podernos sensibilizar con el dolor ajeno, porque como tú muy bien mencionas, a veces nos adoctrina la propaganda en el sentido de que si yo estoy bien, si Israel Santiago y Fernando Pacheco están bien, pues eso significa que el mundo está bien. Nada que ver. No tiene que mirar, mira, a su alrededor para ver cuántas personas están en enfermedad, están pasando crisis económica, necesitan un consejo, necesitan sencillamente alguien que los escuche. Y a veces no tenemos tiempo para eso. Y yo creo que día a día no somos perfectos, claro, y tampoco podemos resolver todos los problemas de todo el mundo, pero sí, 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 en muchas ocasiones nos hacemos de la vista larga, como tú dices, Israel, nos mantenemos en una zona un poquito cómoda y seguimos en esta ola de que, mira, ese problema no es mío, yo, ese problema, pues, por ejemplo, el joven que tú mencionas que del barrio, de la urbanización, que está en malos pasos y uno sabe que va a terminar mal, pues mira, puede pensar que el problema es de los padres, de la escuela, pero no. Yo soy del pensar que si el Señor permite presentar una situación ante ti, que una situación se te presente y tú tienes conocimiento, uno tiene el deber de actuar, el deber de tocar con los dones que el Señor le ha regalado a uno, a esa persona. Si uno se entera de algo, uno tiene un deber ya. Uno no puede hacerse de la vista larga. Por eso me gustaría mencionar uno de los últimos deberes que menciona el Papa en esta encíclica, y es el deber de actuar con sentido de responsabilidad, con sentido de responsabilidad. Somos responsables del daño climático, somos responsables del vecino, somos responsables de la crisis de violencia de género que hay en Puerto Rico. Somos responsables. No es un solo responsable, no son dos, no son 10. Es que cada persona
tiene ese espacio, esa oportunidad para aportar a mejorar y cambiar la situación y erradicarla o empeorarla. Y todos aquellos de nosotros que se queden en el comfort zone o en la zona cómoda, pues somos cómplices. Estamos empeorando la situación. Si callamos y no decimos nada, si no intervenimos, somos cómplices de la situación. Somos parte de esa problemática. Tenemos que ser un poquito más creativos y valientes, animarnos y hacerlo un hábito y una rutina en nosotros intervenir en todas esas situaciones donde podamos dar un consejo a manera de testimonio. Israel, hace varias semanas atrás, un amigo, yo estaba apurado para una clase que iba a dar y un amigo me llama. Yo, pues deja cogerlo, estoy apurado, pues, le dedicaré un minutito. Mira, él me llama y él empezó a contarme unas situaciones y unas crisis que él estaba viviendo en su vida y yo dije, mira, Dios mío, si esto me tocó a mí, yo entonces voy a vestirme de paciencia y escuchar. Gracias a Dios que lo escuché y que el Señor me ayudó a tener esa paciencia porque este amigo estaba en una crisis a un nivel que le llaman a veces los psicólogos un punto de una situación límite, que ya él no veía esperanza en ningún lado. O sea, ya él quería, ¿verdad? Tal vez llegar a unas consecuencias detrimentales. Pero el Señor permitió que él me llamara a mí, él no llamó a otra persona. Él me llamó a mí. Así que yo sentí esa responsabilidad. Dije, yo soy responsable de él, yo soy responsable de tratar de buscar alguna ayuda que yo pueda dentro de la que esté en mis manos. Yo no puedo tomar decisiones por él, yo no puedo meterme dentro de él. El Señor hará el milagro, pero yo voy a tratar de aportar lo poquito que yo pueda, pues voy a estar ahí. Le he dado seguimiento, lo he llamado, he tratado de aportar mi granito de arena, pero quería traer esta situación cercana porque así como me sucedió con este amigo, así nos sucede día a día con diferentes personas que vemos que se acercan con diferentes problemáticas y uno algo puede ayudar. Algún granito de arena que usted ponga, Israel pone otro y el vecino pone otro y el amigo pone otro, ahí salvamos una vida, ahí salvamos una situación, ahí es donde vamos cambiando estos ciclos tóxicos que nos van destruyendo como sociedad. Como decía mi abuela, granito a granito se llena el buche, Eso ¿verdad? hace. Y un, Así. algo que hagas tú, algo que haga yo, algo que haga la otra persona, se convierten en muchos algos que realmente tienen el potencial para cambiar, ¿verdad? Para cambiar la sociedad. Pero tenemos que empezar a mirarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ver en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, sabiéndonos que somos corresponsables por el bienestar de nuestro hermano para así conseguir el bien común. Se nos está agotando el tiempo, Fernando, pero quiero eh, mencionar las últimas características que el Papa da en esta encíclica para una convivencia social que sea saludable, ¿verdad? Y el Papa dice que toda convivencia social debe estar fundamentada en 4 pilares: verdad, Ujú. justicia, amor y libertad. Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que buscar y proponer y luchar porque haya justicia, actuando siempre con amor, pero también respetando la libertad que cada uno de los hijos de Dios tiene, ¿verdad? Así que esos cuatro pilares no se nos pueden olvidar: verdad, justicia, amor y libertad. Y por último, nos termina diciendo el Papa que la vida social, siendo vida, siendo vida de nosotros que somos criaturas, tiene una dimensión sobrenatural porque la convivencia humana está inspirada por el Espíritu, está inspirada por la verdad, está inspirada por nuestro Señor Jesucristo.
y por tanto, Él tiene que permear todo lo que usted y yo diariamente hacemos si es que de verdad queremos tener una verdadera convivencia social, saludable, justa e inspirada en el amor. Así que habiéndosenos terminado el tiempo, yo creo que nos debemos ir todos con el propósito de mirarnos, con el propósito de estudiarnos, en dónde estamos nosotros en nuestros procesos de convivencia. ¿Estamos siendo agentes de paz y de concordia o estamos siendo agentes de división, de discordia, de falta de amor? ¿Verdad? Y sabiendo que, como muy bien dijiste ahorita, Fernando, con una pequeña acción cada día podemos hacer una gran diferencia. Antes de irnos, Fernando, ¿algún comentario? Ahí, como dijo el Señor en las bienaventuranzas, dichosos los que construyan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Yo creo que, entre otras cosas, Israel, me gustaría dejar al público con esta otra asignación y es en nuestras acciones que tomamos diariamente. Somos libres, las tomamos con una libertad real, con una libertad basados en los principios del Evangelio. Los dejo con ese pensamiento y con esa pregunta para que luego de este diálogo podamos salir con un ímpetu mayor a cambiar el mundo que es real, que cada uno de nosotros tiene una misión y es insustituible. Por eso mismo el Señor nos ha impregnado con una gran dignidad e importancia, porque la misión que tengo que cumplir, que tiene que cumplir Fernando José, es la misma que tiene que cumplir Israel, pero vamos caminando juntos con la ayuda del Señor. Y así sea, Fernando, y nuevamente a nuestro público, por favor, los que no lo hayan hecho, busquen el documento Pacem in Terris, una encíclica del 11 de abril de 1963 del Papa San Juan XXIII. Por favor, léanlo, es un documento hermoso. Nosotros no pudimos discutirlo en su totalidad porque cubre muchísimos temas, pero búsquenlo, léanlo y sobre todo háganlo vida. Así que sin más, nos despedimos y lo esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.